Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de Elegí un martillo para salvar el mundo. Continuando con la historia, 2 semanas después nos encontramos en el campamento de los elfos, donde le preguntaban al prota si acaso ya había terminado. Stina le preguntó si se había convertido en un elementalista de etapa 4 en tan solo 3 semanas, y también se había recuperado por haber tratado su rebote excesivo. Pequeñín, con una pose badass, le respondió que así es, mientras que la elfa le preguntaba que por qué hablaba de esa forma. La elfa le dijo al prota que eso era grandioso, pero aún tienen un largo camino que recorrer, así que no tenía que emocionarse demasiado. Pequeñín le preguntó a Stina si acaso hablaba en serio. Pequeñín le dijo a Stina que bueno, no lo había hecho eso tan solo por su cuenta. Había obtenido mucha ayuda del lobo lunar y el jefe de la manada de los lobos. Y gracias a Animus, el potencial del lobo lunar había despertado. Stina le preguntó a Pequeñín qué tanto podía utilizar entonces la habilidad espiritual. El prota comenzaba a enumerar las habilidades que ya poseía: detección de espíritu, paso de aire y la recientemente adquirida especie fortalecida. El chico comenzaba a afirmar que eran 3 de ellas. Stina le dijo al prota que comenzando desde la etapa 5 sería capaz de utilizar las habilidades espirituales directamente, y entonces podría utilizar fortalecimiento de las especies. La elfa le preguntó al prota si acaso sabe lo que eso significa. Pequeñín le dijo muy confiado que por supuesto que no. La elfa le dijo al prota que al menos tenía que intentar fingir que pensaba en ello. Además, en su vida pasada su rol fue bastante imprudente, pero en esta vida podría ser el centro de las estrategias, y sería capaz de fortalecer a todos en medio del campo de batalla. El chico afirmaba que eso realmente le parecía genial, pero por cierto, ¿cómo estaba la situación de la ola ahora mismo? Stina le dijo al prota que ni siquiera tenía que mencionarlo, ya que todos estaban cansados, y ella también tuvo que utilizar la onda espiritual de nuevo. Pequeñín le preguntó si acaso hablaba en serio y acaso había tenido algún rebote o algo parecido. Stina le dijo al prota que estaba bien, ya que había recargado algo de su maná con la ayuda de Kilum. Confundido, Pequeñín le preguntó a su compañera elfa que a qué se refería, ya que no entendía de qué era lo que estaba hablando. Stina le dijo al prota que vio su habilidad en los recuerdos del prota y fue posible porque Kilum es un espíritu antiguo. El prota le preguntó que entonces qué ocurría con el resto de habilidades. La chica le dijo al prota que también había aprendido la habilidad de elementalista velocidad. El prota pensó que debió de haber funcionado del mismo modo que cuando él había aprendido el cuerpo de maná al llegar hasta allí. Justo en ese momento, la energía comenzaba a desbordarse en el bosque, llamando la atención de los presentes. Stina le dijo al prota que al parecer la horda estaba por terminarse pronto, pero el gran laberinto no parecía ser normal. Y aunque ese día sería la última batalla, aún así mientras exista el gran laberinto, la horda no se detendrá completamente. Porque ni los maestros de Aura ni tampoco los elfos del pasado fueron capaces de conquistar ese lugar. Incluso si detenían a la horda con éxito esa vez, pero justo en ese momento Pequeñín terminó interrumpiéndola. El chico afirmaba que esa es una preocupación inútil. Solo tenían que centrarse en lo que podían hacer ahora mismo y no sería demasiado tarde para preocuparse por ello luego. Stina terminaba confiando en las palabras de Pequeñín, ya que de cierta manera lo encontraba reconfortante. Aún así le dijo al prota que tenía mucha razón, también tienen muchas cosas que hacer luego de que se terminara la horda. El prota le preguntó si acaso se refería a los traidores, a lo que Stina le dijo al chico que así es. Pequeñín afirmó que entonces él también le ayudaría. Con una cálida sonrisa, la elfa terminó agradeciéndole al chico por todo lo que estaba haciendo. Tiempo después, Stina terminó llamando la atención de Ramuel, mencionándole a esta que se encargara del lado norte. La subordinada rápidamente acató la orden, comenzando a retirarse. Inmediatamente Stina terminó llamando la atención de Pequeñín, afirmando que ellos se encargarían del lado oeste. El chico le dijo que eso le parecía perfecto. Y ahora, mientras se colocaban en marcha, afirmaba que suponía que podrían calentar un poco en el proceso, ¿o no? Stina le dijo al prota que no, tenía que dejar que ella se encargara de todo esa vez, a lo que el prota confundido le preguntaba el por qué, ya que él quería unirse a la batalla. La elfa le dijo al prota que no le estaba diciendo que no la acompañara, solamente que tenía que ir un poco más tarde. Y ahora simplemente tenía que observar cómo utilizaba la habilidad de Kilum, ya que eso sería una buena experiencia para él después de todo. La elfa, mientras se alejaba, le pedía a Pequeñín que fuera a ayudarla en el momento adecuado, a lo que el chico le respondió que por supuesto. Cambiando de escena, en el interior del bosque observamos a un grupo de no muertos, los cuales se encontraban caminando hacia un punto en específico. Stina, que se encontraba en las alturas, comenzaba a observarlos, afirmando que se trataba de un grupo de no muertos acompañados de monstruos sin cabeza. Stina observaba desconcertada la situación, pero también terminaba enfocándose en algo que llamaba mucho su atención. Eran aquellos caballeros sin cabeza que se encontraban entre las filas de los no muertos. Inmediatamente recordó a aquella subordinada que tuvo que decapitar. Cada vez que esos orgullosos caballeros élficos son asesinados por los monstruos, ¿alguna vez ha pensado en por qué no deberían de morir?
Dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, Estina no se lo podía creer, pues entre las filas de los no muertos se encontraban caballeros élficos, y ahora comenzaba a verlos como aquellas 3 chicas que habían sucumbido al poder de la oscuridad. E incluso pudo ver claramente cómo una de las chicas terminaba sonriendo, causando que Estina comenzara a alarmarse y al mismo tiempo a preocuparse. La chica, utilizando su arco, se preparaba para atacar. Su ataque iba dirigido directamente a uno de esos caballeros no muertos. El ataque, al impactar de lleno, terminó generando una gran explosión de energía a todo su alrededor. Estina rápidamente aprovechó su oportunidad para descender de su compañero espiritual y aterrizar justo en el centro de todos los no muertos. Justo en ese momento, un caballero no muerto se había acercado a Estina para atacarla por la espalda, y cuando se encontraba lo suficientemente cerca de ella, la chica terminó activando su estilo de batalla espiritual, desvaneciéndose rápidamente ante el caballero no muerto, el cual no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. Estina, que ahora se encontraba justo detrás del caballero no muerto, rápidamente terminó activando el enlace potencial. Y cuando se encontraba a punto de atacar, la chica gritaba que tenía que ser mucho más rápida, pasando por entre todos los no muertos que se encontraba a su paso y acabando con ellos rápidamente. Inmediatamente, Estina terminó llamando a su compañero Kilung, el cual rápidamente comenzó a descender hacia el suelo donde se encontraba un gran grupo de no muertos reunidos. El impacto de Kilung en el suelo terminó generando una enorme explosión que fue bastante increíble y sorprendente para Pequeñín, que se encontraba a la distancia observándola. El chico comenzó a decir que ni siquiera estaba utilizando onda espiritual, y ahora puede decir con certeza que ella es mucho más fuerte que él cuando se trata de utilizar el poder de un espíritu. Ahora, emocionado, Pequeñín pensaba que Estina realmente se había vuelto bastante fuerte, y aunque era bueno que haya llegado hasta ese sitio ahora. Fue entonces que Pequeñín decidió llamar la atención de su compañero el Lobo Lunar para unirse a la batalla lo más pronto posible. Cambiando de escena, mientras el sol salió, observamos a unos carruajes que se encontraban llevando algunos cuantos barriles. Pequeñín, que se encontraba justo al lado de Estina, afirmaba que finalmente la ola de monstruos tercos casi había terminado. Estina le dijo a Pequeñín que por supuesto, y extrañamente él se encontraba muy serio. Pequeñín le preguntó a su compañera si a todo esto no había pasado nada en Helheim. Estina le dijo al prota que no lo creía, ya que lo hubiese notado si algo hubiese pasado con el árbol del mundo. Pequeñín comenzó a decir que no tenía información de su vida pasada, así que no lo sabía si había detenido el desastre o si aún ni siquiera había ocurrido. Estina le dijo al prota que entonces deberían de concentrarse en lo que podían hacer ahora mismo, preguntándole a Pequeñín si acaso había olvidado lo que él mismo le había dicho. El chico rápidamente le dijo a su compañera que por supuesto que lo recordaba. Entre risas, Estina le dijo al prota que entonces ahora ambos se encontraban a mano. Observando a su compañera, Pequeñín se preguntaba si acaso Estina antes era tan inteligente como lo es ahora. Y además, en su vida pasada ella siempre había tenido esa sonrisa amarga. ¿Acaso había cambiado su personalidad por haber compartido memorias con él? Estina llamó la atención de Pequeñín y le preguntó qué acerca de esa bomba dónde estaban haciendo tal cosa, ya que con tantos artefactos, ¿acaso no cree que se necesitaría un establecimiento grande para poder crearlos? Pequeñín le dijo a la chica que por supuesto, y ahora se preguntaba que por qué no había pensado en eso antes. Estina le dijo a Pequeñín que para producirlas al menos se necesitaría una base del tamaño de una aldea, y definitivamente hay una base separada por algún lugar. Pequeñín dijo que solamente sabía que los adoradores del demonio estaban dispersos por todo el mundo, y no había considerado algo como eso. Si le informaban de lo ocurrido al emperador de la espada, entonces quizás el prota se encontraba imaginándose que éste lo felicitaba por su excelente trabajo. Además de decirle que le informaría a la Orden de las Alas Negras para que investigaran el asunto inmediatamente. Pequeñín preguntaba si acaso estaría emocionado con escuchar la noticia. Estina le dijo a Pequeñín que si se trataba del emperador de la espada probablemente ya haya comenzado a investigar ese tema. Y esto ya que ella conoce a ese hombre y él no es alguien que pase un tema como ese por alto. Ahora, Pequeñín se imaginaba al emperador de la espada, el cual le mencionaba que por supuesto que lo había estado investigando, y hasta ahora era que él se daba cuenta. Cambiando su expresión, Pequeñín se encontraba pensando que suponía que debía de quedarse callado a partir de ahora. Estina le dijo al chico que de todos modos su trabajo es erradicar a los adoradores del demonio que se encuentran en Helheim. Emocionado, Pequeñín le dijo a su compañera que entonces tenía que dejárselo a él. Aunque había algo que también le había llamado la atención. Le preguntó a Estina si acaso sería posible que él pudiese conseguir una rama del árbol del mundo. Confundida, Estina le preguntó que eso para qué o por qué necesitaba una rama del árbol del mundo.
Pequeñín terminó recordando la plática que había tenido con aquel enano antes de ingresar directamente a Helheim. El chico le dijo a su compañera que había conocido a un enano al cual le había prometido ayudarlo y quería crear la obra maestra de su vida. Stina le preguntó a Pequeñín si acaso hablaba de Grandol, recordaba haberlo visto en los recuerdos del chico. Y ahora ella se encargaría de intentar conseguirle una. Y por supuesto, principalmente ya que era el prota el que se lo estaba pidiendo, por esa misma razón se aseguraría de hacerlo. Pequeñín luego de escuchar eso terminaba agradeciéndole a Stina por su ayuda. Aunque preocupado se preguntaba qué tanto de sus recuerdos habían sido compartidos con ella. Tiempo después nos encontramos en una biblioteca donde una persona preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso no hay nada? Stina junto a Pequeñín y Garen se encontraban presentes en esa habitación. La chica afirmaba que así es, no había nada. Un alto elfo le dijo a Stina que si acaso ya no tenía 3 escuadrones. Stina le dijo que eso es correcto. Habían inspeccionado exhaustivamente a todos los caballeros élficos y a los escuadrones que patrullaban durante los últimos días, pero no había aparecido ni uno solo. La elfa, exaltada, le preguntaba a Stina si acaso estaba diciendo que solamente habían traidores en su escuadrón, y nada menos que 3 de ellos. Pensando en la situación, Stina comenzaba a decir que debe de haber más que eso, pero por alguna razón, justo en ese momento la elfa terminó interrumpiéndola. Enojada le ordenaba a Stina que entonces tenía que comprobarlo una vez más. Stina le dijo a la mujer que ya habían revisado 3 veces y no hubo ninguno en las otras unidades. Mientras ellas hablaban, Pequeñín le preguntaba al lobo lunar si acaso estaba seguro de que no había ninguno, mientras que Garen observaba en silencio la situación. Garen, interrumpiendo la plática, comenzaba a mencionar que lo había escuchado de Lauren, que los escuadrones de patrullaje seguían operando incluso después de que terminase la horda de monstruos. Entonces, quizás se escabulleron durante ese tiempo, preguntándole a los presentes si acaso no creían que podría ser cierto. Stina le dijo a Garen que los escuadrones que patrullaban rotaban según su horario establecido, así que es poco probable de que se hayan escabullido en su regreso. Garen, algo nervioso, dijo que eso era verdad, pero aún así los caballeros imperiales hacían eso con frecuencia. Ellos simplemente cambiaban turno entre sí mismos. Y por supuesto lo hacían sin reportárselo a sus superiores, cosa que terminó dejando alarmada a las elfas. Garen continuó mencionando que se preguntaba si acaso los elfos podrían hacer exactamente lo mismo. La elfo superior inmediatamente observó a Stina y la llamó por su nombre, a lo que ambas al parecer coincidieron en pensamientos. La anciana le dijo a Stina que le informaría al gran anciano inmediatamente. Stina le dijo que estaba bien y ellos se encargarían de movilizar a la fuerza principal y capturarían a todos los que estaban patrullando actualmente. La anciana le dijo a Stina que era completamente libre de ejecutar a cualquiera que se resista en el lugar. La chica rápidamente acató la orden con un rotundo sí. Un rato después, mientras se retiraban, Garen comenzaba a decirle a Pequeñín que esperaba haber sido de ayuda. Emocionado, Pequeñín le dijo que por supuesto, pues gracias a él habían encontrado una forma. Aunque justo en ese momento algo terminó llamando la atención de Garen. Inmediatamente Garen terminó reconociendo a su compañero, llamándolo por su nombre, Haruel, a lo que este último le dijo a Garen que entonces se encontraba allí. Haruel le dijo a su amigo que había estado buscándolo por todos lados. Pequeñín, observándolo, se preguntaba si acaso él es Haruel, el elfo que le había dado su ficha a Garen. Pero ahora se preguntaba cómo se habían vuelto amigos. Garen terminó llamando la atención de Pequeñín, mencionándole que ese es el amigo del cual le había hablado, a lo que el chico rápidamente procedió a presentarse. Haruel le dijo a Pequeñín que estaba encantado de conocerlo y había escuchado acerca de sus impresionantes hazañas en el Gran Bosque. Pequeñín comenzaba a encontrarse desconcertado por lo que estaba viendo, ya que los chicos habían comenzado su propio saludo. Haruel y Garen habían comenzado un saludo bastante particular, y Pequeñín observándolos comenzó a pensar que ahora entendía por qué se habían vuelto amigos. Garen le preguntó a Haruel qué era lo que lo traía por aquí de repente. El elfo le dijo a Garen que su amigo humano afuera le había pedido que le pasara ese mensaje urgente. Garen, con el pequeño papel en sus manos, preguntaba si acaso se refería a Jay, pero ¿por qué le había enviado una nota? Garen, confundido, preguntaba qué era exactamente eso. Pequeñín, al darse cuenta de lo ocurrido, le preguntaba a Garen qué era lo que estaba sucediendo, mientras observaba cómo el hombre se encontraba temblando. Garen le dijo a Pequeñín que había estallado la guerra civil de los orcos. Tiempo después terminaron reuniéndose con Jay, el cual comenzaba a decirle a los chicos que 5 clanes se habían unido para comenzar una guerra civil. Durante casi 50 años no había ocurrido una guerra entre ellos internamente.
Así que el imperio ve eso como una oportunidad. Confundido, Pequeñín preguntaba que a qué se refería. Garen le dijo a Pequeñín que los orcos son una fuerza amenazadora y si sus números disminuyen debido a las luchas internas, la amenaza al oeste también disminuirá. Garen continuó mencionando que estaba destinado a suceder eventualmente y suponía que simplemente había estado en silencio hasta ahora. Preocupado por esta situación, Pequeñín preguntaba que por qué justo ahora. Jay le dijo a Pequeñín que el duque ya había comenzado a responder, a lo que el prota preguntó que en qué sentido. Jay le dijo a Pequeñín que aparentemente un orco había llegado a comunicar la noticia. Garen le dijo a Pequeñín si acaso lo podía ver, ¿acaso recordaba al amigo que había hecho en el bosque de la perturbación? Emocionado, Garen le dijo a Pequeñín que Hassal había cumplido su promesa. Además, le mencionaba al chico que era un amigo confiable, mientras que Pequeñín pensaba que si acaso eso realmente es verdad. Jay continuó mencionando que el duque había solicitado la mediación de su majestad el emperador. Garen afirmaba que qué era lo que estaba pasando, ya que si eso llegase a suceder, pero Pequeñín terminó interrumpiéndolo, preguntándole que cuál sería el problema. Garen le dijo a Pequeñín que tenía que pensar en ello, pues eso iba en contra de todos los intereses del imperio. Jay comenzó a decir que, como había dicho, la opinión pública actual con respecto a la familia Valentia estaba empeorando. Aún así, parece que su excelencia planea mediar en esa situación, incluso si eso significa utilizar todo el poder de la familia imperial. Confundido, Garen le preguntaba a Jake a qué se refería. Pequeñín comenzaba a pensar que la posibilidad de que eso fuese un plan del difunto emperador era bastante bajo. Entonces, eso podría significar que el siguiente desastre no ocurrió en el territorio de los elfos, sino en el territorio de los orcos. Jay, dándose cuenta de Pequeñín, comenzó a decir que entonces parece que él sabe algo, preguntándole al chico si acaso no es así. Nervioso, Pequeñín le dijo que no se trataba de eso. Solamente estaba pensando que quizás los adoradores del diablo estaban involucrados de alguna manera. Exaltado por lo que acababa de escuchar, Garen preguntaba si acaso estaba diciendo que esos locos también estaban involucrados en la guerra civil de los orcos. Jay le preguntó a Pequeñín que por qué pensaba de esa forma. Algo preocupado, el chico intentaba explicarse, pero rápidamente Jay lo interrumpió. El hombre comenzó a decir que por lo que acababa de escuchar de Pequeñín creía que podría tener una fuente confiable. Pequeñín afirmaba que bueno, mientras se preguntaba que cómo debería de decirlo. El prota terminó recordando la plática que tuvo con el duque Valentia, el cual le dijo al chico que tenía que recordar, el hecho de que haya regresado en el tiempo debe de ser un secreto sabido solamente por unos pocos. Y especialmente ante las personas del templo que lo considerarían una blasfemia, si llegase a sus oídos sería quemado en la hoguera. Así que tenía que asegurarse de mantener eso en completo secreto. Pequeñín comenzaba a afirmar que había una traidora entre los elfos, a lo que Jake se encontraba preguntándose si acaso era cierto. Jake le pregunta a Pequeñín si acaso había interrogado a la traidora. Pequeñín comenzaba a afirmar que así es, pues era una traidora que se encontraba entre los caballeros elfos y había dicho algo como eso. Jake comenzó a decir que en efecto eso es algo de lo cual sospechar. Pequeñín, mientras comenzaba a reír y afirmaba que era verdad, pensaba que de todos modos nadie más sabe la verdad a excepción de él. Jake le dijo a Pequeñín que si tenía la oportunidad debería de conocer a esa traidora, pues quién sabe, podría obtener un poco más de información. Asustado, Pequeñín le preguntaba al hombre que a qué se refería. Jake le dijo a Pequeñín que los elfos pueden ser reservados, pero hay varias maneras. Después de todo estaba allí en Helheim ahora mismo, preguntando si acaso no es así. Pequeñín le dijo al hombre que no se refería a eso, pues afirmaba que estaba muerta, había sido ejecutada en el lugar. Pequeñín se encontraba pensando que con eso lo podía asegurar. Jake, luego de escuchar eso, le dijo al prota que era desafortunado, podría haber tenido información valiosa consigo, a lo que el chico luego de exhalar afirmaba que entonces todo había salido bien. Luego de eso, Jake comenzaba a decir que en todo caso no cree que su majestad el emperador tome alguna medida. Garen afirmaba que su familia Valentia no puede involucrarse oficialmente debido a su posición en el imperio. Y por supuesto, aunque el duque diga lo contrario, era lo que tenían que hacer. Jake afirmaba que no hay forma de poder detener esa guerra, a lo que Pequeñín terminó interrumpiéndolos a ambos y les dijo que no, pues sí hay una forma. Jake le preguntó a Pequeñín si acaso tenía algún plan, a lo que el chico respondió que no estaba del todo seguro, pero necesitaba ir hacia Vator. Garen le preguntó a Pequeñín si acaso era Vator la tierra sagrada de los orcos, pero justo en ese momento un elfo terminó interrumpiendo la plática y disculpándose con todos ya que necesitaba a Pequeñín. Garen la reconoció, era Ludel, preguntándole que por qué se encontraba allí. La elfa comenzaba a afirmar que había un humano que estaba buscándolo en la puerta del castillo. Además, ese humano comenzaba a afirmar que era un paladín del templo.
Al escuchar eso, Pequeñín nervioso comenzaba a preguntar que por qué lo estaba buscando un paladín. Confundido, Pequeñín preguntaba si de verdad es un paladín del templo, pero por qué querría verlo. Lundel le respondió al prota que dijo que el papa quería conocerlo personalmente, a lo que Pequeñín al escuchar eso comenzó a asustarse cada vez más. Comenzaba a recordar al emperador de la espada, mientras éste le repetía la palabra blasfemia. Aterrado, Pequeñín preguntaba que por qué demonios querría verlo el papa, a lo que Lundel le respondió que no tenía la más mínima idea. En ese momento el chico tuvo algo completamente claro: iba a ser quemado en la hoguera. Mientras que el papa y los cardenales gritaban que ir en contra del tiempo es ir en contra de la voluntad de los dioses. Por esa misma razón iban a ofrecer al blasfemo a la diosa, el cual había profanado a la mismísima diosa. Pequeñín se encontraba aterrado mientras todos estos pensamientos cruzaban por su cabeza. Lundel le dijo a Pequeñín que de todos modos iba a traer al paladín, a lo que el chico le gritaba que tenía que esperar en ese momento. Tenía que decirle al paladín que no se encontraba presente, a lo que la elfa le preguntó si acaso no quería verlo. Pequeñín rápidamente le gritaba a Jay y a Garen que se iba a ir ese mismo día. Jay le preguntó a Pequeñín si acaso se iba a ir ahora mismo, mientras que Garen le preguntaba que entonces qué pasaba con él, ¿acaso lo iba a abandonar? Lundel, al escuchar lo que estaba diciendo Pequeñín, le gritaba al chico que tenía que esperar un momento, ya que había prometido que los ayudaría a deshacerse de los traidores que estaban en el escuadrón de patrullaje. El chico afirmaba que eso era verdad, pero la guerra civil de los orcos era mucho más urgente ahora mismo. Y mientras el chico se alejaba corriendo, pedía que tan solo los encerraran ahora mismo. Lundel se encontraba gritándole a Pequeñín que volviera, pero este último ya se encontraba alejándose. En otra escena, una persona se encontraba enojada golpeando el suelo con fuerza. Era un grupo de adoradores del diablo. Uno de ellos comenzaba a mencionar que estaban todos listos. Otro le dijo a sus compañeros que ahora todos tenían que ir a ocultarse a sus posiciones asignadas y tenían que esperar a por él. Justo en ese momento, otro comenzaba a preguntar si acaso eso es... El hombre con el bastón comenzó a responder que es algo que el primer anciano le había entregado. Y este es un artefacto que borra los rastros de la energía negra y amplifica su poder, el cual tiene por nombre Osvirga. El hombre emocionado le mencionaba a sus compañeros que con eso podrían hacerle daño. Un anciano comenzó a decir que aún así, teniendo en cuenta el nivel de poder que había demostrado en el territorio demoníaco, no podrían estar muy seguros. Y también habían preparado un último recurso por si las dudas, aunque por supuesto no tenía muchas ganas de utilizarlo. Cambiando de escena, Pequeñín se encontraba avanzando a gran velocidad con el lobo lunar, pensando que se encontraba todo bien. Le mencionó a su compañero que si seguían de esa forma llegarían en tan solo 3 días, aunque de cierta manera estaba un poco preocupado porque no pudo explicarle apropiadamente a Stina debido a que tocó irse con tanta prisa. Inmediatamente Pequeñín comenzó a imaginarse lo que le diría a Stina en ese momento, así que simplemente decidió irse. Avergonzado, Pequeñín mencionaba que ni siquiera pudo terminar de ayudarla con la investigación de los traidores y por supuesto debe de estar muy enojada. Pero si llegase a involucrarse con los paladines podría levantar sospechas, así que no tenía más alternativa. Además, habían demasiadas cosas que debía de explicar. Luego de exhalar, Pequeñín afirmaba que entonces iban a lidiar con el problema de los orcos primero y luego, pero justo en ese momento una magia terminó alcanzándolos, una magia de atadura. El lobo lunar fue rápidamente alcanzado por aquella magia, dejando a Pequeñín confundido y preguntando qué era lo que estaba ocurriendo. Debido a la extraña magia que había recibido el lobo lunar, este último terminó desapareciendo mientras que Pequeñín no comprendía qué era lo que estaba pasando, pero ahora mismo se encontraba descendiendo a gran velocidad hacia el suelo. El prota, viéndose en una situación bastante complicada, terminó activando a su armadura Animus. Momentos después, una inmensa explosión se hizo presente en el sitio donde Pequeñín había aterrizado. A pesar de haber caído de una altura bastante alta, Pequeñín todavía se encontraba en una sola pieza, pero por supuesto no dejaba de maldecir. El chico preguntaba qué demonios era lo que estaba sucediendo. En ese momento se dio cuenta de que algo estaba a punto de atacarlo por la espalda. Pequeñín, antes de ser alcanzado por aquel ataque, terminó esquivando en el último segundo. Al darse cuenta de lo que lo estaba atacando, Pequeñín gritaba que se trataba de un demonio. El chico rápidamente terminó tomando su maza y le gritaba que se fuese a la M, dándole un fuerte golpe al demonio y mandándola a volar hacia atrás. Mientras el demonio todavía era empujado hacia atrás por el golpe de Pequeñín, el chico se encontraba observándolo fijamente y rápidamente se dio cuenta de que no estaba solo. Pequeñín notó inmediatamente que otro grupo de demonios se había reunido con el primero y ahora había más demonios cerca. Uno de los adoradores del diablo que se encontraba escondido en las cercanías comenzaba a gritar que tenían que atacarlo todos juntos.
Comenzando a emocionarse, Pequeñín preguntaba si entonces habían preparado una emboscada en el camino por el cual él estaba transitando. El chico comenzaba a pensar que ahora estaba todo claro, la guerra civil de los orcos fue obra de ellos después de todo. Mientras los demonios se lanzaban de frente a atacar a Pequeñín, el chico se preparaba para contraatacar. Pequeñín comenzó a decir que no podía sentir la energía demoníaca y no sabía por qué el lobo lunar no aparecía, pero una cosa era completamente segura. Observando de reojo al adorador demoníaco, Pequeñín le preguntaba si acaso había pensado que podría ganarle. El hombre confundido le preguntaba al chico que a qué se refería. Utilizando su poder y su energía, Pequeñín mandó a volar a todos los demonios en ese momento, utilizando el barrido de tormenta. El adorador demoníaco no podía creer lo que estaba ocurriendo, pero antes de que pudiese reaccionar se dio cuenta de que uno de los demonios venía directamente hacia él. El demonio no terminó golpeándolo directamente, sino que terminó estampándose contra uno de los árboles cercanos. El anciano comenzaba a maldecir, preguntando si ni siquiera podía soportar algo como eso. Mientras se acercaba, Pequeñín mencionaba que eso funcionaría mejor para convencer a Yerick. Y por supuesto, ahora simplemente necesitaba llevar su cabeza como prueba. El adorador demoníaco, preparándose para atacar, le gritaba al chico que no caería tan fácilmente. Vemos que el adorador demoníaco había utilizado una magia para detener los pies de Pequeñín. El chico al observar eso se encontraba preguntándose si acaso era magia negra. El hombre rápidamente comenzaba a gritar que ahora era el momento oportuno, mientras que Pequeñín observándolo comenzaba a maldecir y preguntaba si acaso había más de ellos. Otro adorador demoníaco, utilizando la herramienta que le había entregado el primer anciano, rápidamente terminó realizando un ataque directamente hacia donde se encontraba Pequeñín. El chico, notando cómo el suelo debajo de él comenzaba a cambiar completamente, comenzaba a maldecir, mientras que el anciano comenzaba a afirmar que es por el nuevo mundo. Fue entonces en ese momento que a la distancia se pudo presenciar una inmensa explosión. Uno de los adoradores demoníacos comenzaba a gritar que ellos realmente lo habían hecho, lo habían matado. El hombre comenzaba a afirmar que ese es el poder de 100 bombas y definitivamente estaba muerto. Mientras las llamas y el polvo se disipaban, Pequeñín le preguntó a los adoradores demoníacos si acaso ellos también son cebo. Uno de los hombres le preguntó al prota qué era lo que estaba pasando, cómo es posible que aún se encuentre con vida. Con las prendas quemadas y algunas pequeñas quemaduras y rasguños por su cuerpo, Pequeñín comenzaba a mencionar que ellos son simplemente basura y todos son carne muerta. El chico comenzó a pensar que si su control de la fuerza hubiese fallado aunque sea solamente un poco hubiese muerto. Y apenas había logrado neutralizar esa fuerte explosión. El chico terminó recibiendo el daño con su stamp. Y su arma había soportado una gran presión en ese ataque, necesitaba terminar con todo eso rápidamente. El anciano que tenía los virgas en su mano comenzaba a mencionarle a sus compañeros que no tenían más alternativa, tenía que darse prisa ya que comenzaría pronto. Pequeñín, confundido, se encontraba observándolo, preguntando qué era lo que estaba haciendo. El anciano con la larga cabellera comenzaba a maldecir y afirmaba que no quería utilizar eso. Inmediatamente el hombre reveló un círculo mágico que se encontraba justo en su pecho y rápidamente terminó acercando una lanza hacia este comenzando a vertir sangre sobre el mismo círculo. Afirmaba que ahora no tenía más opción que invocar a un monstruo real. Mientras el adorador demoníaco se encontraba haciendo eso, Pequeñín comenzaba a llamarle la atención mientras lo maldecía y le pedía que se detuviera. Otro adorador demoníaco se interpuso en el camino de Pequeñín gritando el hechizo de atadura para detener los movimientos del prota, pero este último rápidamente comenzaba a acercarse acabando con él en el proceso. Aunque Pequeñín había llegado tarde, ya que el hombre de la cabellera ahora mismo se encontraba con un gran vórtice de energía justo en su pecho. El hombre comenzó a decir que ese es una bestia demoníaca de nivel comandante del ejército del demonio. Y ahora mismo Pequeñín estaba completamente acabado, mientras que aquella criatura terminaba saliendo del pecho del hombre, acabando con su vida en el proceso, por supuesto. Y mientras el monstruo comenzaba a salir, el hombre con sus últimas fuerzas gritaba por el nuevo mundo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.